El examen físico en otorrinolaringología es básico. La experiencia que se tiene para realizar el examen de cabeza y cuello distingue a los otorrinolaringólogos de otros médicos y cirujanos. En este cassette les mostraremos cómo se hace el examen físico. Algunas de las técnicas son muy simples y han cambiado muy poco en los últimos 50 a 100 años. Otras son muy nuevas y requieren un equipo nuevo muy sofisticado. Con práctica usted aprenderá a ver las imágenes tal como las verá aquí. Vamos a empezar el examen con lo más simple. Para visualizar las estructuras de la cabeza y el cuello debemos tener un frontoluz, ya que las estructuras que debemos mirar están en túneles con tortuosidades y no debemos obstruir nuestra visión. Podemos utilizar el espejo frontal, se mira a través del agujero central. Debemos tener una fuente de luz que es reflejada por el espejo a la cavidad que estamos mirando. Es lo más liviano y conveniente para llevar con uno. Las personas que más admiran la otorrinolaringología aún usan de estos espejos. Fibroscopios flexibles pueden ser pasados a través de la nariz con poca molestia para visualizar la faringe, laringe y son particularmente útiles en niños y adultos con reflejo nauseoso exagerado. Los telescopios proveen una visión gran angular y dan particularmente unas imágenes brillantes y claras. El microscopio operatorio se ha vuelto indispensable en el consultorio, principalmente para el examen del oído. Es importante colocar el paciente en la posición apropiada para proporcionarle al médico una buena visión de las áreas a examinar. Esto es básico para el éxito del examen. Debe decirle al paciente que se siente derecho y ponga los dos pies en el piso o en el soporte para los pies. Hay algunas ventajas al examinar el paciente desde el frente, particularmente al examinar la garganta, pero en general casi todos los podemos abordar desde el lado. La luz se dirige al agujero que vamos a mirar y debe estar siempre en la dirección hacia donde miramos. Con el espejo tenemos una proyección axial de la luz. Al final de este cassette, usted podrá ver cómo es importante manejar la posición de la cabeza del paciente para poder tener éxito en el examen. Por ejemplo, cuando miramos hacia arriba en la nariz o al cornete medio es conveniente tener al paciente con la cabeza hacia atrás. Usted no debe cambiar la posición de su cabeza como ve aquí, ya que perderá además la dirección de la luz. Antes de continuar les haré énfasis en los puntos importantes del examen de cabeza y cuello. El paciente debe estar en la posición apropiada para tener una visión amplia sin obstrucciones con el frontoluz, un espéculo, un fibroscopio o el fibroscopio. A causa de las interrelaciones de las estructuras de cabeza y cuello, usted siempre deberá realizar un examen completo de cabeza y cuello en cada paciente nuevo. Esto se ve muy razonablemente por el paciente y es bastante apropiado para tener un buen éxito. Un médico seguro de lo que dice y hace es muy razonable para el paciente. Yo prefiero lavarme las manos en frente del paciente. Hoy día es importante colocarse guantes para evitar contacto con mucosas y secreciones. Un tapabocas y gafas de protección son importantes cuando se está haciendo el examen laringoscópico indirecto. Empezaremos la demostración con el oído. El equipo estándar está sobre la unidad de examen. Incluye espéculos, otoscopio y diapasones. Primero se inspecciona la región auricular buscando inflamaciones o cicatrices. Ahora traccionamos la oreja en dirección posterosuperior para abrir el meato auditivo externo y enderezar el conducto cartilaginoso con el canal óseo. Utilizamos el espéculo más grande posible con el fin de obtener la mejor visión posible. Y es también el que ocasiona menos molestia y dolor al paciente en la piel del canal. Insertamos el espéculo dilatando un poco el conducto auditivo externo y alineándolo con el conducto auditivo externo óseo para visualizar la membrana timpánica. Utilizamos primero el frontoluz. Inclinamos un poco la cabeza del paciente para que el examinador pueda ver a lo largo del eje del canal óseo y ver particularmente la mitad superior de la membrana timpánica. Esto significa que nosotros tenemos que inclinar la cabeza del paciente un poco alejándola de nosotros, ya que el conducto óseo externo se dirige anterior y superiormente.
Esto es bueno para empezar, pero debemos tener en cuenta que no todos los pacientes son iguales y los examinadores con experiencia siempre cambian la posición de la cabeza del paciente para obtener una visualización más amplia y mejor. La otra alternativa que tienen los otorrinolaringólogos es usar un otoscopio manual. Seleccionamos el espéculo más grande posible y alamos la oreja hacia arriba y atrás. Introducimos el espéculo suavemente en el oído para visualizar la membrana timpánica. El lente magnifica la imagen. Esta es una membrana timpánica derecha normal, translúcida y de forma cónica. Siguiendo el punto, mostramos el ánulus. El lumbo es la punta del manubrio del martillo, el cual es seguido superiormente hacia el proceso corto. La pars flácida es esta pequeña porción del tímpano superior al proceso corto del martillo. La otra parte de la membrana timpánica es llamada la pars tensa. El proceso largo del yunque puede verse a través de la membrana timpánica en el cuadrante postero superior. El reflejo de luz se debe a la forma cónica de la membrana timpánica y se localiza anteroinferior al lumbo. El microscopio es excelente para remover cualquier material del oído, particularmente en la región de la pars flácida. Un poder de magnificación de 10 a 16 veces nos permite un diagnóstico más preciso de las condiciones patológicas. La membrana timpánica que vemos aquí ha sido fotografiada a través del microscopio, en posición supina dirigiendo la luz en sentido anterosuperior. Durante la otoscopia neumática aplicamos presión alternante en el canal auditivo externo al apretar esta pera de caucho. La membrana timpánica normal se mueve libremente. Esta membrana timpánica es completamente inmóvil debido a una otitis media serosa de larga evolución. El otoscopio médico de Siegel se puede usar con el frontoluz o con el microscopio. Tiene una lupa de 4 aumentos para observar la membrana con el frontoluz. De nuevo, aplicamos presión alternante al apretar la pera de caucho mientras se observa el tímpano. El lente del otoscopio es angulado para evitar los reflejos y permitir que la luz alcance el tímpano. El examen de la membrana timpánica puede ser algunas veces confuso cuando el canal auditivo externo está parcialmente ocluido con cerumen. Si el cerumen no es removido, podemos llegar a un diagnóstico errado. Este cerumen puede ser removido con una cureta, con succión o con un lavado de oído. La irrigación es lo más seguro para los no otólogos con el fin de evitar una perforación. Ahora evaluamos el examen con diapasones. Primero comparamos la audición aérea de ambos oídos. Luego colocamos el extremo del diapasón sobre la punta de la mastoide detrás del oído para probar la integridad del oído interno, a la cual nos referiremos como conducción ósea. Cuando colocamos el diapasón en esta forma estamos probando la vía aérea o conducción aérea, midiendo la integridad del oído externo, medio e interno. El test de Riné compara la conducción ósea y aérea. Por convención se denomina un test de Riné positivo cuando la conducción aérea es mejor. Para realizar el test de Weber, el extremo del diapasón se coloca en la línea media. Este test es importante para descubrir las variaciones significantes en la respuesta de ambos oídos. Nos ayuda a diferenciar entre pérdidas neurosensoriales y conductivas. El test de Schwab compara la conducción ósea del paciente con la del examinador. Esto es útil principalmente si usted tiene una conducción ósea anormal. Ahora examinemos la nariz. El frontoluz nos da la iluminación que nosotros necesitamos en el examen rutinario de la nariz. El espéculo nos dilata el vestíbulo y un spray vasoconstrictor nos sirve para reducir de tamaño el cornete inferior que frecuentemente obstruye la visión.
La cabeza se inclina un poco posteriormente para examinar la vía aérea vestibular antes de insertar el espéculo, el cual cambia la anatomía del área en la que podríamos encontrar alguna patología. El espéculo se dirige un poco lateralmente y en profundidad se inserta hasta donde llegue la piel del vestíbulo nasal para tratar de disminuir las molestias del paciente. Se abre lo más que se pueda para permitir la mejor visualización. La cabeza se flexiona un poco para ver el piso de la nariz y se extiende para ver la cavidad nasal superior. Debemos reducir el tamaño del cornete inferior con vasoconstrictor para permitir una mejor visualización. Usamos un vasoconstrictor simpático mimético. Otra alternativa es usar el otoscopio manual con un espéculo un poco más grande llamado espéculo nasal. La visualización no es tan buena y es difícil trabajar a través de este instrumento, además de no tener una buena visualización. Usando un telescopio de 4 milímetros con ángulo de visión a 0 grados o 30 grados vamos a tener una imagen magnificada la cual es característicamente muy brillante y clara. Primero aplicamos anestesia tópica y después insertamos suavemente el telescopio rígido. El septo y el cornete inferior son los que primero aparecen en la visión, en esta cavidad nasal izquierda. El cornete medio y superior alcanza a verse. Note lo claras que quedan estas fotografías tomadas por el Dr. Yanagisawa. Vamos a ver este paciente con una fosa nasal anormal. El punto nos muestra el cornete inferior. Se puede ver un pólipo protruyendo del meato medio. El septo está a la izquierda y el punto nos marca ahora el cornete medio.